Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, aquí a punto de tomarnos nuestro cafecito y desayunar, ¿verdad? Pues ¿Quieres muchas que...? gracias. No, no pasa nada. No, está Muchas perfecto. gracias por aceptarme el espacio, bienvenida. Y pues estamos aquí para hablar pues de muchos temas. Marta es nutrióloga de profesión por la UNIVA. Sí, me estudié un poco tu currículum. Tienes una especialidad en administración pública, esa no me acuerdo por dónde. En Creo la que es la Náhuac Náhuac Norte, Norte. ajá. Y estás cursando psicología, nutriología clínica, ¿no? Sí, pero te cuento que tengo también una maestría en Administración Pública, en Política y Gestión, también por la Universidad de Anáhuac. Ya terminé mi maestría y estoy ya nada más en el proceso de titulación. Estoy Ok. esperando ya mi examen profesional, con tesis terminada y todo, así que estoy muy Ok. feliz. Estudié un poquito de políticas públicas, planeación estratégica, en diferentes institutos. Pues tengo a lo largo de toda esta ¿Cuánto carrera, tiempo has estado estudiando? bueno, estudiando nunca he parado. Afortunadamente siempre estoy estudiando Ok. algo. Tengo, pues que terminé mi carrera ya hace como 16 años. Ya sé, sacaron cuentas, ya tengo 40, sí. Entonces, siempre estoy estudiando algo nuevo, algo diferente, y ahorita estoy terminando estos estudios y estoy certificándome en el área nutricional, en el área de epigenética, de nutrigenómica y en el área de nutrición clínica, que ya lo hago y lo he hecho a lo largo de algunos años, pero lo estoy actualizando y perfeccionando. ¿Cómo ves? Ok. ¿Qué es lo que hizo que te llamara la atención la nutrición, el gran mundo de la nutrición? Bueno, es que es una carrera súper apasionante porque ya sé que suena cliché, pero la verdad es que somos lo que comemos y somos también el reflejo de lo que hacemos y parte de nuestros hábitos. Entonces creo que la alimentación juega un papel muy importante. Y cuando tenía 17 añitos, que estaba en la prepa y que está ahí como muchos que están en su casa y que seguramente te siguen porque eres muy joven, estaba con mi lista enorme de 22 carreras que quería estudiar y tenía una indecisión tremenda porque todo me gustaba. Y entonces vino mi profesor de orientación vocacional de la prepa y me hizo exámenes, y entonces tuve la gran fortuna de poder salir apta para muchas áreas distintas dentro de el área vocacional. Entonces me confundí más porque entonces, aparte de lo que me gustaba, había muchas cosas en que sí se me facilitaban. Y entonces pues nada, empecé a ver carrera por carrera, empecé a tratar de conocer gente que se dedicara a eso y a conocer un poquito los planes de estudio, a qué me iba a dedicar, hasta que llegué a la carrera de nutrición, que cuando yo estudié no conocía a nadie que hubiera estudiado nutrición porque era una carrera relativamente nueva. Ok. Y pues me encantó y me aventé sin conocer absolutamente a nadie. En el municipio donde yo vivía no había ningún nutriólogo, no conocí ningún esquema de cómo trabajaba ningún nutriólogo, pero cuando conocí la carrera me encantó, me apasionó, y aquí estoy 16 años después ejerciéndola, muy feliz y muy satisfecha. Lo que me sorprende es cómo lograste vincular la nutrición con la política. No sé si has visto ahora la prohibición de la comida chatarra Sí, en las claro. De escuelas. hecho, en algún momento metimos diferentes iniciativas, que incluso no, yo creo que no se soluciona solamente con prohibirla. Y de nada te sirve solo decir no lo comas porque yo digo. A una de mis iniciativas en el Congreso fue el meter dentro de todas las escuelas una hora de clases de educación física en todas las escuelas, que eso implica obviamente la infraestructura, pero que sea obligatoria. Dentro de todas las escuelas, poder propiciarle a los jóvenes la oportunidad de poder conocer los deportes y amarlos, y a su vez tener la oportunidad de poder tener la materia de nutrición para que pudieran conocerlo y hacerlo propio, porque nadie puede abrazar y amar algo que no conocen. Ok. Como si tú no puedes aprender o abrazar y jugar basquetbol si nunca has jugado o si no conoces el deporte. Entonces, si tú creces durante toda el kinder y la primaria por lo menos, y que pases para la secundaria y la universidad y todo lo que estudias, haciendo una hora de deporte todos los días, creo que tu vida y tu físico y tu salud de manera preventiva sería totalmente otra. ¿Tú Entonces lo he hecho de estuviste esa manera. en lo de los sellos? Sí, estuvimos trabajándolo con la doctora Medel de Morena, que le mando un saludo. Lo trabajamos con el doctor Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, con el doctor Héctor Jaime, también de mi propia bancada del Partido Acción Nacional, con Primé Azuara del PRI,
Y pues ahí está el más claro ejemplo de que cuando hay algo por objetivo, aparte todos somos buenos amigos y hay muchas cosas en las que coincidimos, muchas cosas en las que no coincidimos, pero el etiquetado fue algo en lo que sí coincidimos. ¿Realmente consideras que sirve? Bueno, creo que es un muy buen primer paso, pero yo en su momento definitivamente no quedó la ley completa como nosotros la queríamos. Yo quería que implementaran lo que te acabo de platicar, educación nutricional, porque de nada te sirve. Puedo meter marcas en tu video, ¿verdad? Bueno, de nada sirve que tengamos estas etiquetas que dice aquí que tiene edulcorantes y que tiene diferentes cosas de temas calóricos, si no sabes por qué son malos o por qué no son los adecuados. Entonces, por eso tiene que haber educación nutricional, porque si tú ves este producto, ya sobre la información tú puedes decidir consumirlo o no consumirlo. Pero si no tienes la información, pues no sabes si un etiquetado o un sistema de alertas funciona o no funciona. A mí personalmente me gustaba más un sistema que es de semáforos, que funciona en otros países, en donde los propios productos tenían un semáforo que decía verde, amarillo o rojo, de acuerdo a lo que en su momento tenía en cuanto al etiquetado. Pero bueno, hubo una discusión y creo que esto fue lo que en su momento se pudo llevar a un consenso, y creo que esto es mejor que nada, pero es muy perfectible y hay mucho por hacer, definitivamente. Okay. ¿Por qué ahí nos advierte lo de los edulcorantes? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a los edulcorantes? Bueno, aquí dice edulcorantes y la propia etiqueta dice no recomendable para niños. Okay. Porque no hay evidencia científica en el efecto que pueda hacer el edulcorante para menores de edad. Okay. Pero yo a título personal sí veo que los edulcorantes en una cantidad moderada, de acuerdo a los estudios que hemos visto, se pueden tomar con responsabilidad y son una excelente herramienta cuando los usas obviamente con la responsabilidad y que no pasa de más de 10 sobrecitos en un día. El estudio te lo platico así en súper resumen. El estudio dice que se hizo un estudio en ratitas, okay, y que entonces le daban edulcorante a esas ratitas y entonces ellas generaron tumores en diferentes partes de su cuerpo con el edulcorante. Entonces en automático la conclusión fue el edulcorante causa cáncer. Pero entonces cuando esta alerta se hizo famosa a nivel mundial, entonces lo que hicieron fue decir, bueno, las ratitas de acuerdo al tamaño de su riñón y de acuerdo a la cantidad de edulcorante que se le está dando, para que eso pase en los humanos, ¿cuánto tiene que pasar para que pueda generar o pueda tener un riesgo en un adulto? Y se demostró que necesitas comer más de 10 kilos de edulcorante todos los días durante un tiempo prolongado para que puedas generar un problema oncológico. 10 kilos de edulcorante. Creo que nadie come eso. Probablemente alguien sí, alguien que sea muy adicto, alguien que tome bebidas todo el tiempo, etcétera. Pero lo que voy es hacerlo todo de manera irresponsable. Y entonces a partir de eso se hizo una recomendación en donde pequeñas cantidades en adultos puede ser segura y una herramienta para las personas que viven con diabetes, para las personas que tienen algún problema con el consumo de azúcar por diferentes problemas alimentarios, o por algunos problemas con la insulina, etcétera, o con problemas con los triglicéridos. Entonces es mejor eso que comer cantidades de azúcar enormes si es el caso de algunas personas. ¿Los edulcorantes no elevan los niveles de glucosa? Los edulcorantes no. Tienen de no tan positivos que engañan a la función de tu cuerpo. En este caso podría ser a tu páncreas, y entonces te pide más azúcar. Entonces no es una sola solución inmediata. Pero en realidad pues el objetivo y lo ideal sería que no consumamos grandes cantidades ni de azúcar ni de edulcorante, ¿no? Okay. Pero yo soy de la idea de no satanizar las cosas, irnos a la evidencia científica y a partir de eso buscar, a partir de la información, que cada quien decida que sí y que no, bajo la información que van teniendo. Pero volviendo a tu pregunta de cómo, si soy nutrióloga y llegué a la política, te cuento. Yo soy nutrióloga y mi hobby es la política. Okay. Y entonces mi hobby me ha llevado a ser muy feliz y me ha llevado a diferentes cargos públicos y a diferentes espacios, pero en realidad yo soy nutrióloga y eso me ha llevado a estudiar también administración pública y a profesionalizarme porque me apasiona la política. Pero en realidad yo me veo de súper viejita siendo una gran nutrióloga, y eso es innegociable, inamovible, y eso es lo permanente en mi familia. Yo soy nieta de uno de los fundadores de mi partido. Yo milito en el Partido Acción Nacional,
y soy nieta de uno de los fundadores en mi distrito, o sea, él contendió, Distrito 2. el distrito 2 de Jalisco, él contendió para ser diputado federal por ahí de los años 40, y pues obviamente no había alternancia, obviamente no tenía posibilidades con recursos propios y en su momento él creía que las cosas eran diferentes. Te cuento, en la región donde yo vivía, estábamos en aquellos momentos, estábamos pasando o saliendo de un proceso con la guerra cristera. Okay. Entonces veníamos de una revolución importante y entonces había muchos cambios en toda mi región y mi abuelo, como mucha gente en la región, tenía una inquietud de que las cosas podían ser de manera distinta. Entonces, gracias. Sí, gracias. Bueno, ya nos cacharon que estamos aquí con el desayuno y que vamos a romper la dieta, hablando de dietas, ¿verdad? Oye, es muy sano con omelette y yo muy mal con chilaquiles. Gracias. Entonces mi abuelo fue candidato a diputado federal antes de que yo naciera y fue candidato a presidente municipal también antes de que yo naciera. Entonces, como te imaginarás, pues en mi familia se desayuna, se come y se cena con política. O sea, el tema en la mesa, los temas de las reuniones es, ya viste, pero entonces todo el mundo da su opinión. Un tío a quien aprecio muchísimo, que ahora vive en Estados Unidos, también en su momento fue dirigente de mi partido. Otro tío, hermano de mi papá, en su momento fue candidato a la presidencia municipal y tampoco era un momento en donde podría el Partido Acción Nacional tener muchas alternativas. Y después mi hermano mayor decidió ser candidato a presidente municipal. ¿Y ganó? La primera vez no, la perdimos por 36 votos en una elección muy cerrada. En la elección histórica de Andrés Manuel contra Felipe Calderón, en esa elección se perdió por 36 votos. Al final los tribunales, por lo que estaba pasando en un contexto nacional, fue complicado, entonces no hubo resolución de ninguna impugnación. Y entonces después de eso, él viene a trabajar a la Secretaría de Gobernación y yo me involucré, desde ese momento me involucré con él para acompañarlo, cuidar las espaldas, hacer equipo con él, como mejor amiga, pero como equipo, como persona que podía en su momento ayudarle con el ejército electoral, etc. Y así lo hice por muchos años, le ayudé con diferentes temas sin buscar a título personal. Voy a entrar porque quiero ser candidata. Es más, si tú me hubieras dicho, vas a entrar a militar a un partido para que le trabajes gratis sin que te paguen más de 15 años, para que tal vez un día tengas una candidatura y para que tal vez un día ganes y tal vez un día seas diputada federal, te hubiera dicho, ¿qué crees? Con permiso me dedico a otra cosa. Pero lo que me movía era otra cosa, ¿sabes? Era convicción, era hacer las cosas de una manera adecuada. Una vez mi partido puso en mi municipio un candidato que no me gustaba y entonces le reclamé a alguien y le dije, ¿cómo sutanitas y para mí el partido es esto y esto y esto y esta persona no representa esos valores? Sí. Haciendo un ejercicio de honestidad total. Sí. Y entonces alguien me dijo, es que Marta, personas como estas personas llegan porque personas como tú que quieren hacer las cosas rectas y honestas no se involucran y no hacen carrera política. Entonces en su momento mi análisis fue, voy a entrar a las mesas directivas y voy a entrar dentro de mi partido a tomármelo en serio para que las personas que en su momento yo creo que sean buenas personas sean candidatos y hagan un excelente trabajo. ¿Fuiste presidenta del PAN? No, nunca he sido presidente, he tenido muchos cargos internos, he sido secretaria juvenil, he sido secretaria de promoción política de la mujer, directora de promoción política de la mujer, tuve un cargo también, hice una dirección nueva que se llamaba Inclusión y Equidad y incluía a las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Y ya todo esto que te acabo de platicar ya en todo el estado, no solamente en mi municipio, en el estado de Jalisco. Entonces me he llevado, o sea, antes de poder ser candidata o de siquiera pensar en su momento que pasar a ser candidata, mi intención es, me encantaría que las cosas fueran diferentes y aunque yo no sea, o sea, no es porque diga yo lo voy a hacer, ¿sabes? Sino qué puedo hacer desde mi trinchera para hacer que las cosas sean distintas. Y así me llevé 15, 16, 18 años tal vez. Y entonces, cuando estuve en la dirección de promoción política de la mujer del estado de Jalisco, pues capacité a infinidad de mujeres por todo el estado. Mi tarea era buscar mujeres valiosas que pudieran ser candidatas
Y entonces de manera nata, pues dijeron, tú puedes ser una muy buena candidata porque estás preparada, porque has hecho este trabajo, etcétera, etcétera. Y eso me llevó a mi primera candidatura. Estuviste con Diana González. Diana González es una gran amiga. En aquel momento, que le mandamos grandes saludos, en aquel momento cuando yo estaba trabajando en mi comité estatal, Diana no trabajaba en el comité estatal, pero la veía mucho por ahí y siempre convivimos mucho y siempre fuimos muy buenas amigas. Ella en su momento se dedicaba más a temas de abogacía y entonces donde nos veíamos en cualquier parte del estado, nos veíamos con muchísimo gusto, compartimos mucho tiempo, hicimos equipo muchísimo tiempo, entonces a Diana la aprecio muchísimo. Sí. Dime una cosa, ¿el derecho nunca estuvo en esas 23 carreras? Claro. De hecho yo creo que quedó en mi top 4, top 3, pero ¿qué crees? Que tengo un tío que también le mandamos muchos saludos, que es abogado, y a él personalmente no le encantó la carrera de Derecho, porque le tocó pasar por el derecho penal y por muchas áreas distintas. Entonces, como un gran tío que aparte es mi padrino, en su momento cuando estaba yo en la acción de las carreras me enseñó también la parte no tan padre del derecho como lo que es un embargo, la parte del derecho penal, la parte que no es color de rosa. O sea, me dijo, ok, ¿quieres derecho? También el derecho implica todas estas partes. Entonces, ¿qué crees? Que yo en ese momento dije, mejor no. Y también quise ser maestra de educación preescolar. Trabajé en un jardín de niños María Montessori siendo maestra de niños en este kinder. Pero sí. Luego llegué a la parte de toda la política en los sindicatos de los maestros. Híjole, qué difícil. Y mira, terminé. Okay. Así que la vida da muchas vueltas y creo que cuando ya tienes la vocación y cuando ya tienes la inquietud, el tema te llama, el tema se va acomodando. Y bueno, yo soy muy creyente y perdón para quien no sea tan creyente, pero también sí creo que los planes de Dios son perfectos, ¿sabes? Amo mi carrera. Si tú me volvieras si yo tuviera desde esta óptica la oportunidad de volver a estudiar lo que estudié, lo haría exactamente igual porque amo mi carrera. Me encanta cuando estoy uno a uno con un paciente, me encanta hacer la diferencia en la nutrición, sobre todo en el área clínica, pero también me encanta la labor social, me encanta haber podido aportar en el tema legislativo. Eso sí, soy súper dedicada y súper ñoña. Entonces, si estaba en el legislativo, me dediqué a profesionalizarme y a hacerlo muy bien en el legislativo. Si se trata de la nutrición, lo hago, me profesionalizo y lo hago muy bien en la nutrición. Donde decido estar, me preparo mucho y lo hago con todo lo que tengo. ¿Cuántas veces fuiste candidata? Fui dos veces candidata y gané las dos de dos, como ves. Y en las dos fuiste en coalición, ¿no? Sí, y la verdad es que tengo excelente relación con todos y cada uno de los partidos en su momento con que fui en coalición. En el 2018 fui candidata por la coalición por México al frente. Ajá, con Movimiento Ciudadano, el PRD y el Partido Acción Nacional, siglada siempre por el Partido Acción Nacional. Y en su momento hice campaña todas las tardes con diferentes partidos políticos y con diferentes formas de pensar. Y fue muy enriquecedor, quiero decir que también el ver que hay otros partidos que piensan de manera diferente y que hacen las cosas de manera diferente. Hay muchas cosas y muchas coincidencias. Hice a muchos conocidos y la verdad, independientemente de que los vea mucho o no los vea, siempre tienen un lugar súper importante para mí en mi corazón. Todos y cada una de las personas con las que en su momento hice campaña en aquel momento en el 2018. Fue un momento muy bonito para mí y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y después en el 2021 fui en coalición con el PRI y con el PRD. Esa coalición fue una coalición distinta, porque entonces ahí yo no, cada quien hacía campaña por su partido. Yo hice solamente campaña por el PAN. Pero estabas en las boletas en nuestros partidos. Sí, claro, y yo les voy a agradecer siempre y el PRI siempre me trató también muy bien, pero nunca estuve en un evento del PRI, como me tocó en otras coaliciones en donde el acuerdo era distinto. O sea, ya acá había una agenda, cuando te decían, esta es la agenda que como coalición tenemos, estas son las similitudes y las cosas con las que podemos estar de acuerdo y esto es en lo que vamos a trabajar, de acuerdo, ahora ya. Firmamos todas las partes y en su momento había una plataforma en lo que en su momento se creía, pero hay muchas otras cosas en las que podemos no coincidir y en su momento se hablaba claramente de con qué coincidías y con qué no coincidías en las campañas.
tuve el gran honor de que mucha gente que también milita en el PRI, que también milita en el PRD, me tuvo a bien abrazar como su candidata y votarme, y también yo cumplí con que lo que yo había firmado, que no iba en contra de mis valores. Nunca me salí de lo que en su momento yo me comprometí con los priistas, con los periodistas, con los panistas y con toda la gente que pensaba de otras formas y que no militaba en ningún partido, pero que creyó en mí como persona, y que todo lo que estaba por escrito, eso era lo que yo iba a legislar, y iba a estar, mi postura era clara desde la campaña, ¿sabes? Fuiste candidata al mismo tiempo que Natalia Juárez, ¿verdad? Juárez Miranda. Sí tengo el gusto de conocerla, no la recuerdo en la campaña. Y también con esta Vero Juárez. A Vero Juárez, claro. De hecho, justamente la acabo de ver ayer en un evento acá en la Cuauhtémoc. Está por acá también Vero Juárez. Vero Juárez, fíjate que mi camino con Vero Juárez, a quien también le mando muchos saludos, y que a su hermana, fíjate que tiene una hermana lindísima que también ha estado siempre en el movimiento feminista. Cuando yo estaba en el cargo que te platico en Jalisco de promoción política de la mujer, era la representante de mi partido en un observatorio que tenía el IEPC, que es la institución del INE, sí, que es en el área local, para los quienes en su momento nos están viendo y no lo saben qué es el IEPC. Entonces en esta mesa había gente de todos los partidos en el observatorio tratando de que todo fuera con equidad, y ahí estaba Vero Juárez, ahí estaba su hermana, y entonces nos conocimos en ese caminar. Te estoy hablando de hace 12, a lo mejor tal vez 13, 14, 15 años, no sé, hace muchos años de eso. Entonces yo veía a Vero Juárez en aquel momento y a su hermana en aquel momento en el PRD, y pues nos saludábamos, yo veía sus posturas totalmente de izquierda, que respeto muchísimo y que en su momento coincidía con algunas de ellas, con otras no tanto. Ella conocía las líneas de derecha, de centro derecha, coincidía con algunas no tanto, pero siempre con mucho respeto y con mucho aprecio. Y después, en la legislatura del 2018, nos tocó ser diputadas juntas, y ella era coordinadora de diputados del PRD, y ella se sentaba a muy pocas bancas de donde yo me sentaba, entonces nos veíamos prácticamente todos los días. Y así es la política, ¿sabes? Esto es como muy circular, en algunos momentos coincides más, en algunos momentos no, pero el secreto es encontrar y buscar todo lo que sí puedes conseguir para caminar y hacer grandes amigos en este camino. Yo hoy la veo con mucho aprecio. En el espectro político, ¿tú te consideras de derecha? Centro derecha. Centro derecha, como el PAN. Pues sí, el PAN tiene, dentro del mismo panismo, habemos muchas personas en donde, claro, o sea, yo sí me considero, si te preguntas si me considero panista, sí me considero panista. No de derecha. Ajá. ¿Panista eres? Ajá, sí, pero hablando en mi caso, sí me considero panista. Dentro del mismo partido hay muchas formas de interpretar la derecha. Hay quien es la derecha, incluso hay un estudio que seguramente tú recordarás, eres politólogo, ¿no? Estudio comunicación. Bueno, dentro del área de los estudios como politólogo hay un estudio en donde te hacen un análisis, te hacen infinidad de preguntas. Es un cuestionario y te ponen en un esquema. Ajá. Exacto. Y entonces ser de derecha puede ser derecha, centro derecha, derecha extrema, bla, 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 bla. Y a mí siempre me sale en centro derecha. Ok. O sea, tienes algunas posturas que no compartes, o sea, con el aborto, por ejemplo. No, el aborto sí soy pro vida. De hecho, debo decirte que mi distrito es uno de los más católicos de todo el país. Yo también soy pro vida en lo personal, yo también soy pro vida. Tenemos a San Juan de los Lagos, uno de mis tíos es obispo, mi familia es muy católica, tengo una prima hermana que es monjita, un primo hermano sacerdote, mi familia creció en medio de mi ¿Tú eres católica? Yo soy católica y muy espiritual, me considero. Claro. Católica, como dice un gran amigo, soy pecadora estándar. O sea, en realidad no soy lejos de en su momento ser perfecta, pero me encanta el tema espiritual y me encanta estar el trabajo espiritual y cerca de lo que creo, claro. Ok. Sí, no, en Jalisco hay mucha cultura pues religiosa, ¿no? Conozco la iglesia esta de la Virgen de Zapopan. Claro. Ajá. Sí, Pero fíjate que aparte del catolicismo, creo que la gente en general, a ver, acuérdate que somos fruto de la guerra cristiana. La gente que yo representé, que sigo representando de alguna manera porque me considero parte de, la gente que yo representé hace solo 2 generaciones, o sea, mi abuelo y los abuelos de la gente de mi generación
vivieron la guerra cristera y fueron huérfanos, se les costó la vida a sus papás por el simple hecho de defender lo que creían, una religión. Por ejemplo, mi abuelo materno se quedó huérfano cuando tenía 8 años. Mi abuela materna se quedó huérfana cuando tenía 5 o 8 años también, vecinitos el uno del otro en plena guerra cristera. Entonces imagínate para esa generación, los hijos de y los nietos de lo que nos ha costado creer en lo que creemos, ¿sabes? Entonces no es que seas obsesionado en una institución como tal, sino que valoramos la espiritualidad y la cercanía con Dios y sabemos que en su momento como región ha tenido una implicación en ser católico mucho más allá de solamente una religión, sino movimientos sociales, ha tenido un costo muy importante. Mi región es fruto de la guerra cristera. Ok. ¿Con qué limita San Juan de los Lagos con Aguascalientes? A ver, mi distrito, creo que yo represento 7 municipios. Mi municipio, yo soy de un municipio que se llama Encarnación de Díaz, en San Juan de los Lagos, que este municipio colinda a 15 minutos tengo Aguascalientes y hacia el otro lado tengo a San Juan de los Lagos a 20 minutos, Lagos de Moreno a 20 minutos. No, me queda como a 1 hora y media o así. O sea, es más hacia el centro. O sea, es más, si tú ves el mapa, están los deditos de Jalisco y está como en esta parte que está, o sea, mi parte puede colindar con Aguascalientes, Teocaltiche, que es parte de mi región, colinda con Zacatecas. Yahualica me queda como a 1 hora, hora y algo, ese es el distrito 3. Entonces, todo, o sea, Altos de Jalisco se llama como de Guadalajara hasta Aguascalientes, pero hay Altos Norte y Altos Sur. Entonces yo represento a los Altos Norte, que es esta parte. Es que Jalisco es muy grande. Claro, son 125 municipios, pero no tienes una idea qué estado tan maravilloso es, porque tienes por la zona wixárika gente que tiene todavía usos y costumbres, gente en la costa, gente en zona metropolitana, ¿sabes? Exactamente, Guadalajara, que es precioso. La verdad es que Jalisco y bueno, mi municipio, Encarnación de Díaz, es la puerta de oro a los Altos de Jalisco, que es un municipio maravilloso. Lagos de Moreno, que también es un municipio de los más importantes en el estado también, y que tiene gente preciosa. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de mi región? La gente. La gente son, para poder hablar sin que parezca que hablo de mí misma, pero son gente genuinamente buena, ¿sabes? O sea, es como es esa gente que todavía actúa por medio de los valores, lo veas o no lo veas, que pueden hacer un trato por palabra y aunque no esté firmado van a respetar el trato. Es gente que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y termina tardísimo y es gente súper entrona. Hay gente que se tiene que ir al extranjero, pero sus mujeres se quedan en el tema laboral, pero cuidando a sus papás, pero los hijos buscando a ver cómo si sale el tema. Es que es gente trabajadora de valores, gente que está viendo de familia, el valor familiar con un papel muy importante. ¿Tú todavía tienes a tus papás? Ay, sí, tengo el gran honor. Oye, y aparte sanos, joviales, grandes personas los dos, o sea, soy bien afortunada. Tengo una familia muy bonita, mis papás son unos tipazos los dos, mi papá, mi mamá, ambos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 5 hermanos, o sea, 4 hermanos y yo. 4 hermanos. ¿Eres la única mujer? No, somos 3 mujeres y 2 hombres. ¿Y tú eres la del medio? No, yo soy la tercera. Entonces, digamos que ahí soy medio sándwich, pero es una familia linda con mucha diversidad. Tengo aparte sobrinitos. Tengo una sobrina de 18, otra sobrina de 15, una sobrina de 12 y otro de 8. Y pues nada, una familia muy alteña. Platícame, ¿cómo fue tu infancia? Ay, linda, es que te puedo decir, mira, yo crecí en aquel momento los Altos de Jalisco y especialmente en mi municipio era un municipio muy tranquilo. En los últimos años lamentablemente se ha perdido mucho la tranquilidad por el tema de delincuencia organizada, que esperemos que pronto pase. Yo tengo la certeza que pronto va a pasar este problema, pero cuando yo era pequeñita, todos mis amigos, que siguen siendo mis amigos desde el kinder, siguen siendo mis mejores amigos hasta la fecha y nos seguimos juntando, pues nos íbamos a la plaza principal, pues con la bicicleta, los patines, curso de verano en la biblioteca,
hay un parque muy bonito que se llama Los Sedazos, en donde hay un pequeño estanque donde nadan unos patitos, pero las canchas de básquet, pero los patines, pero la bicicleta, pero jugar. Mi familia, al ser muy grande, 60 y tantos primos hermanos, te platico, y la familia, por ejemplo, mi papá se juntaba todos los jueves, que allá los jueves en la tarde se cierra el comercio, y los domingos en la tarde tampoco no se trabaja, entonces nos juntábamos los abuelos, pero todos los tíos, pero con las esposas, pero con los sobrinos, entonces eran hacer casitas abajo del árbol, entonces ir con mi abuelita caminando a juntar florecitas porque nos enseñaba a hacer perfume, o sea, para mí ahora como ahora que está lloviendo, o sea, yo oigo que llueva, me parece fiesta, ¿sabes? Sí. Porque entonces yo me acuerdo, pero brincar en los charcos, pero jugar, embarrar a mi abuelita con el lodo, hacer guerritas de lodo, nos encantaba atrapar luciérnagas, o cuando ya nos íbamos, veía muy seguido a mi papá corriendo atrás de un pequeño conejito para atraparlo y nos lo llevamos a la casa 8 días y luego lo volvemos a soltar el siguiente jueves. Entonces es una infancia muy bonita, muy familiar. Mis primos terminaron siendo mis mejores amigos y mis amigos terminaron siendo parte de mi familia en un entorno muy sano, en un entorno donde todo el mundo nos conocíamos, muy bonito. Entonces creo que me considero una mujer súper afortunada porque crecí en una familia con sus muchos detalles como todas las familias, pero creo que la constante fue rodeada de amor de mis hermanos, de mis papás, de mis mascotas, que me encantaba tener mascotas, ¿sabes? Entonces fue una etapa bonita. Oye, ya para terminar, ¿qué te deja esta entrevista? Ay, pues un gran gusto primero de conocerte, agradecimiento que me des la oportunidad de poder llegar a los chavos que siguen tu canal, felicitarte porque emprendes, porque creo que ahora que estamos en un mundo en donde el poder que tiene una cámara ya no solamente la tiene una televisora, sino ahora también las redes sociales, nos dan la oportunidad de poder conocer al ser humano a través de solamente un puesto, ¿sabes? O sea que soy una persona idéntica que las personas que nos ven, que simplemente lo único que fue diferente es que fui inquieta y quise hacer las cosas para poner mis cualidades o no cualidades, o mi trabajo o no trabajo, ponerlo siempre al servicio de los demás. Entonces poner y humanizar la parte política y la parte humana, pues está padrísimo, y te agradezco muchísimo que a la gente que te sigue pues tengamos la oportunidad de poder platicar y que conozcan esta parte humana de tu servidora, que soy una persona que viene de los Altos de Jalisco y que me gusta mucho lo que hago y que sirvo en este momento y seguiré sirviendo en cada uno de los espacios en los que yo esté pensando en servir, porque lo veo como una vocación y un sentido de vida. Marta, pues muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti, felicidades.